Dicen que Fray Luis de León, cuando después de tener el problema con la Inquisición y todo aquello, volvió a su facultad de teología después de 3 años de ausencia. En aquel momento dijo, todos estaban pensando, ¿qué va a decir? Y dijo, como decíamos ayer. Y siguió enseñando como si nada hubiera ocurrido. Yo os digo, como decía ayer, hace 11 años. Y Dios es bueno y misericordioso, y para Susana y para mí es un privilegio muy especial estar en Linares, estar en Cambroneras, ver hermanos de tantos lugares y sentir que en medio de los espacios y del tiempo, Dios es fiel. Y ver que Dios a lo largo de tantos años mantiene su iglesia, porque Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. La iglesia no es nuestra, es de Él. Y en compromiso de fidelidad, Dios edifica su iglesia. Y Dios sostiene su testimonio en las congregaciones. Y Dios se hace presente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la reunión de creyentes. Y esta es la bendición grande que tenemos hoy. Hablar del Señor y hablar de algo relacionado con la cristología, creo que es lo más importante de toda la teología bíblica. Y llamo vuestra atención, ya que el tema de hoy es Jesucristo, es el Señor en la Biblia. Llamo vuestra atención a un pasaje que probablemente todos podéis recitar de memoria, que es Filipenses, epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Voy a continuar hasta el 11, porque ahí está toda la panorámica y lo sabéis de memoria seguramente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio, le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. Impresionante pasaje cristológico. Estoy convencido de que este pasaje es un pasaje muy semejante en cuanto a concepto de cristología del pasaje del capítulo 1 del Evangelio según Juan. Y creo que la mayor dimensión de cristología en todo el Nuevo Testamento es de Juan. Y alguien me pregunta, ¿por qué digo eso? Juan es un hombre que tuvo que reflexionar mucho sobre temas de cristología para escribir el prólogo del Evangelio. Esa cristología no surge simplemente de decir Jesucristo es Dios. Surge de un análisis profundísimo de quién es Jesús. Y probablemente Juan recibió todo ese complemento mientras meditaba en profecías en la isla de Patmos. Y ahí Juan tiene la gran visión de la gloriosa y majestuosa presencia de Jesucristo el Señor, capítulo 1 de Apocalipsis, y Juan contempla esa gloria y cae derribado a los pies del Señor Jesucristo. Todos conocéis bien ese pasaje, y Juan quedó pensando, me atrevo a decirlo, perdonadme, no es doctrina fundamental, es una reflexión personal. Y Juan quedó pensando, ¿cómo pueden entender los lectores de Apocalipsis quién es este? Del capítulo 1. Y Juan escribe su Evangelio. Y arranca precisamente para que entiendan la gloria de Jesús. Y comienza Juan diciendo que el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios.
y avanza en un equilibrio tremendo en cuanto a Jesucristo, y llega al versículo 14 y dice, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y llega al versículo 18 y dice, este Dios que es imposible que nadie vea ni pueda ver jamás, se hace visible ¿en quién? En Cristo. Y presenta Juan algo que muchos otros no presentan en el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento es del mismo nivel espiritual. Estoy haciendo simplemente una reflexión. De manera que él presenta en el versículo 18 el ministerio de Cristo cuando vino a la tierra. Frente a algunos que dicen que Cristo vino a la tierra para ofrecer el reino a Israel, y como Israel lo rechazó, tuvo que hacer un problema, un equilibrio Dios ahí y poner la iglesia en sustitución. Nada de eso. La primera venida de Cristo a la tierra no fue para reinar, fue para redimir. Y aquí tenemos el gran contraste de la cristología en un equilibrio perfecto entre deidad y humanidad. Por tanto, entender a Cristo resulta más complejo, perdonadme que lo diga, que entender la Trinidad. Porque cuando hablamos de Trinidad estamos hablando de personas consustanciales que subsisten en el ser divino. Tú puedes comprender quién es Dios, yo tampoco. Porque excede a la comprensión normal y natural de una mente. Lo tenemos que entender por comparaciones, por similitudes. Pero me produce un problema muchísimo mayor. El Dios infinito que pueda decir, mi alma está muy triste hasta la muerte. Porque nunca se separan las dos naturalezas en la persona en que subsisten. De manera que no puedo decir que Dios agoniza, ¿verdad que no? No, Dios no agoniza. Pero tengo que afirmar que quien agonizaba era Dios. ¿Por qué es Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Entendéis esto? No, yo tampoco. Es incomprensible a la dimensión natural y profunda del hombre. Ahora, para hablar del tema de hoy sobre el señorío de Cristo en la Biblia, yo quiero mencionar tres cosas. Yo soy el hombre de los 3 puntos en cada mensaje. Primero, ¿qué es señorío? Segundo, ¿qué es revelación? Y tercero, ¿cuál es la consecuencia? Primeramente, señorío. La afirmación bíblica de Pablo en Filipenses, que hemos leído en el versículo 11, dice que recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor. Señor, ya en ese contexto del versículo, habla de autoridad suprema, porque no solamente los santos ángeles de Dios van a doblar sus rodillas, y los creyentes que amamos a Dios doblarán sus rodillas. Es que todo ser creado, incluyendo los enemigos de Dios, en el sentido de considerar los demonios, todo ser inteligente en el cosmos dobla sus rodillas porque Él es el Señor, el Dios. Y esta es una dimensión tremenda que habla, de la que habla o presenta el apóstol Pablo. El apóstol Pablo quiere que, el Espíritu de Dios por Pablo, quiere que no dudemos en un instante de entender algunas cosas acerca de Jesús. Por eso comienza ese pasaje cristológico diciendo, el cual siendo en forma de Dios. Yo no sé cuántos de los presentes estudiáis griego, sé que algunos sí, en el seminario han dado un repasito al griego por ahí, y otros lo conocen también, pero quiero deciros que esa palabra que está ahí en el texto solamente se puede utilizar en griego cuando a lo que se refiere expresa visiblemente en el exterior lo que es significativamente en el interior. Qué rollo, ¿verdad? Bueno, voy a explicarlo de una forma muy simple. Esto es un papel. ¿Está claro? Esto es un papel y existe en forma de papel. ¿Por qué? Porque es papel. Si fuese un metal, yo no podría decir es un papel o está en forma de papel, porque no es papel. Pero también, no lo veis desde ahí, pero también
tiene una nota. Es un papel con notas. Y yo puedo decir, este papel está en forma de nota. ¿Por qué? Porque es una nota, así de simple. Si no fuese así, yo no podría decir que todos los papeles están en forma de nota. De modo que Pablo dice, el cual siendo en forma de ¿qué? De Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. Y aquí comienza Pablo a tomar la dimensión divina de Jesucristo desde la eternidad. El cual siendo. Y notad que el castellano traduce muy bien esa expresión del texto griego, porque en castellano tenemos dos verbos diferentes, el ser y el estar. Cuando yo digo, yo estoy enfermo, todos me diríais, bueno, mañana va a estar sano. Pero si yo te digo, yo soy enfermo, ¿qué ocurre? Que la enfermedad forma parte de mi experiencia de vida. Soy así, no puedo evitarlo. Por eso, cuando se dice que Cristo existe siendo en forma de Dios, ¿qué quiere decir? Que es Dios. Y aquí se retrotrae Pablo a la eternidad para presentarnos a Jesucristo en una forma admirable. La forma en que... Perdón, que me tiro mis papeles por todos lados. La forma en que se expresa esta verdad por Juan en el capítulo 1 de su Evangelio. En el principio, en el origen de todas las cosas era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Notáis que toda la manifestación cristológica en la Biblia está vinculada siempre a la deidad? Y alguien me va a decir, en el Antiguo Testamento, no, perdón, en el Nuevo Testamento, no, también en el Antiguo. Las referencias a Cristo específicas del Antiguo Testamento están siempre relacionadas con la deidad. Lo vamos a ver enseguida dentro de un momento. Ahora algo más. Juan me dice, mira, este Jesús que camina por los caminos polvorientos de Palestina es consustancial con el Padre. ¿Sabéis lo que significa eso? De la misma sustancia. Cuando hablamos de sustancia en relación con la Trinidad o de esencia, más o menos son comunes las palabras, estamos hablando de lo que Dios es en sí mismo. Esa sustancia del ser divino es compartida igualmente por el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, no es un Dios rebajado o no es un Dios que se manifiesta de alguna manera, es el infinito, absoluto, eterno, glorioso, admirable Dios. Y la manifestación de este Dios se revela en forma humana. Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora mirad, esto es muy importante, porque cada vez que tú ves en el Antiguo Testamento especialmente una manifestación de Dios glorioso, nota que Dios mismo establece una distancia entre el pueblo y él. De manera que en el Sinaí le dice a Moisés, voy a decirlo así muy gráficamente, ponme un cordel ahí delante del monte, y el que se atreva a pasar el cordel, muere. Porque yo soy Dios, santísimo, y vosotros un pueblo lleno de problemas y dificultades. Hay una distancia. Y de pronto Dios dice, ¿cómo podré acercarme yo al hombre sin generar temor en él? Y la segunda persona divina toma una naturaleza humana. Para que viéndolo no tengas miedo. Y para que Dios pueda dialogar contigo palabras de Dios con garganta de hombre. Y pueda darte un abrazo de Dios con brazos de hombre. Y puede experimentar en su humanidad tus miserias, tus tentaciones, tus angustias. Pueda sufrir tus problemas, pueda caminar a tu lado, pueda llorar tus lágrimas y pueda morir tu muerte. ¿Entiendes esto? Esta es la gran dimensión de Dios manifestado en Jesucristo para nuestra proximidad y muchas cosas más, por cuanto Él fue probado en todo según nuestra semejanza, es poderoso ¿para qué? Para compadecerse. Compadecerse significa padecer con. Es decir, ¿Dios sabe nuestras debilidades? Sí, claro, Dios sabe todo. Pero ¿lo sabe intelectualmente o no? Por ejemplo, ¿Dios sabe lo que es la sed? Sí. Pero Dios
siente en sí mismo como Dios va a ser, no, porque Él no tiene necesidad de esto. Y de pronto el Dios de la Biblia se encarna y en su naturaleza humana, inseparable de su persona divina, no solamente sabe intelectualmente lo que va a ser, viene a sentir lo que es. Y conoce por experiencia mis limitaciones. Y lo más grande, queridos hermanos míos, es que Cristo viene al mundo como expresión de Dios en misterio de gracia. ¿Sabes lo que es la gracia? Sí, es el amor de Dios para salvación. Sí, por supuesto, es verdad. ¿Dios es amor? Sí. Pero el amor de Dios descansa en dos grandes pilares. Por un lado, la misericordia. Por otro lado, la gracia. La misericordia es el amor en extensión. Dios ama siempre. Hoy por la tarde, después de comer, me acosté un ratito. Ya muy viejo, no así esto. Me acosté un ratito. Cuando me acosté, ¿me amaba Dios? Sí. Y cuando me levanté, también. Y esta noche cuando me acueste, ¿me sigue amando? Por supuesto. Y mañana cuando despierte, ¿me ama? ¿Qué dice el profeta? Nuevas son cada mañana tus misericordias. Grande es tu fidelidad. La misericordia permite a Dios pasar mis miserias por su corazón y reaccionar a ellas. Por eso los ciegos en el camino no dijeron, ten gracia. ¿Qué dijeron? Ten misericordia. Mira mi miseria, pásala por tu corazón y reacciona. Ahora, la gracia es siempre amor en descenso. De manera que cuando tú ves gracia en su entorno, siempre hay descenso. Dos ejemplos nada más para no extender demasiado este punto. Cuando lees Juan 1:14 y aquel verbo, infinitud, gloria, dimensión divina, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando Él se hace carne y habita entre nosotros, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia. ¿Quieres otro ejemplo? 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Gracia, pobreza. Siempre hay descenso. La gracia es el amor que obliga a Dios a descender al hombre. Y porque el hombre no puede ascender a Dios, es Dios que viene al encuentro del hombre. Y en Lucas 19:10 dice estas palabras: el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que estaba perdido. Yo quiero que tengáis muy claro que de por sí mismo el hombre ni busca ni quiere buscar a Dios. Y esto es una verdad bíblica fundamental. Porque cuando Dios encendió en el mundo de los hombres la luz divina que es Cristo, los hombres procuraron ¿qué? Apagar esa luz. Y la Biblia me dice ¿por qué? Porque sus obras eran malas. De modo que la luz puso al descubierto la mancha del hombre y dijo, apaguemos esa luz. Claro, Dios es Dios, ¿sabes? Y cuando el hombre apagó la luz en la cruz del Calvario, ya no hay más luz. Dios hizo encender la luz en millones de personas para que el mundo siga viendo su miseria a través del testimonio de los creyentes. Ahora, la humanidad de Cristo está ahí. El que existe en forma de Dios vino a una experiencia y dice, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mirad, la Biblia nunca dice que Jesucristo en su humanidad es igual, es semejante. Hay algunos elementos que son solamente existentes en Él y no en nosotros. Por ejemplo, ¿Cristo pecó alguna vez? No. ¿Podía pecar? No. Por tanto, ¿es impecable? Es impecable. La Biblia dice, no hizo el maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Puedes tú hacerlo? No. Cristo es el unigénito del Padre, ¿verdad? Y es el único que llama papá de esa manera a la primera persona divina. Y Él mismo hizo distinción y dijo a los discípulos, subo a nuestro Padre. ¿Dice eso? No, a mi Padre que es también el vuestro y a mi Dios que es también el vuestro. Nosotros somos hijos del Padre eterno por adopción, el Hijo.
pero el Hijo es Hijo eterno. No puede existir Padre eterno si no tiene un Hijo eterno. De manera que aquí tenemos una dimensión muy importante. La Biblia se refiere a la humanidad de Cristo tanto como a su deidad. ¿Lo repito? La Biblia se refiere tanto a la humanidad de Cristo como a la deidad. A veces los creyentes tenemos un pequeño defecto. Bueno, tenemos muchísimos. Pero tenemos un defecto y es divinizar la humanidad de Cristo. Y solamente pensamos que Cristo es Dios. Es verdad. Pero Cristo es también hombre, ¿o no? Naturalmente que sí, y ese es un equilibrio perfecto. Dos naturalezas en la persona. La evidencia de la humanidad de Cristo está en la dimensión expresiva de su alma. De manera que él, tomando a Juan, a los hijos de Zebedeo, a Pedro, a los hijos de Zebedeo, en el huerto, se adentró un poco más adelante de donde había dejado a los otros discípulos y les dice: mi alma está muy triste. Ahí tienes su alma mala. Un poco más atrás, anteriormente a eso, Jesús está en la ciudad donde vive Betania, donde vivía Lázaro y donde enterraron a Lázaro, y vio el espectáculo tremendo, impactante de los judíos que lamentaban la muerte de las hermanas, y que dice que Jesús, conmovido en su espíritu, lloró. Ahí tienes un hombre perfecto sin dejar de ser Dios. Y hay algo muy interesante ahí, y es que Pablo en ese capítulo vuelve a repetir la palabra forma, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre, tomando forma de siervo. Y ahí tenéis un estudio enormemente importante de cristología. Y es que Jesucristo el Señor es Dios, existe en forma de Dios, y cuando se hace hombre se humilla, ¿verdad? No. Cuando Dios se encarna, no se humilla. Simplemente adopta otra experiencia de vida que no tenía. Se humilla cuando se hace siervo, porque el siervo, ¿qué tiene que hacer? Obedecer. ¿Y quién es mayor? ¿El que manda o el que obedece? El que manda. Y esta sumisión servicial al Padre lo hace a través de su humanidad. ¿Por qué razón? Porque trinitariamente ninguna persona es mayor que la otra. Por tanto, ninguna manda y otra obedece. Pero sí en la dimensión humana, el Padre ha enviado a Cristo en una misión. ¿Cuál es? Salvar al mundo. Por tanto, no puede salvarlo muriendo en la cruz solamente en su condición divina. Tiene que venir a una experiencia en su naturaleza humana. ¿Me seguís? Bien. Entonces, el apóstol Pablo, hablando de esto, habla de una operación de salvación y presenta en esta operación de salvación a Dios hombre actuando en favor de nosotros. Jesús, cuando viene a la esfera de los hombres en su ministerio, ¿es santo o no? Pues claro. Ya la Biblia en el Antiguo Testamento presenta al que está sentado en el trono siendo aclamado por los serafines y querubines. ¿Y qué dicen los serafines? Permanentemente: santo, santo, santo. Y sé que un unitario que estuviera aquí presente me va a decir: no tomes la referencia a Dios para aplicarla a Cristo. Y yo te pregunto, ¿es Cristo el que está en el trono o no? No, es el Padre. ¿Seguro? No me importa. Porque Jesús dijo: yo y el Padre somos. No puedes hacer distinción en ese sentido, porque las tres personas divinas son inmanentes entre sí. Y Cristo dijo del Padre: tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, y ellos en nosotros, para que sean uno. ¿Recordáis esto de Juan, capítulo 17? Por tanto, la Biblia presenta a Jesucristo de esta manera y habla de la operación de salvación
y habla de una operación establecida por Dios antes de la creación del mundo. Escucha un par de versículos de la Biblia. 2 Timoteo 1:9, cuando dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Ese hebraísmo sabe lo que significa. Antes de que el tiempo pueda contarse, Dios determinó salvar al hombre. Permíteme decirlo de una forma muy simple. Antes de que Dios dijese sea la luz, ¿sabe lo que dijo? Sea la cruz. Y el Dios de la gracia establece un plan de salvación, no porque el hombre hubiera pecado o fuese a pecar. Dios no funciona por elementos externos, funciona por soberanía. De manera que Dios en soberanía, antes de nada, determinó que salvar al pecador. No porque supiera. Dios no es adivino. Dios actúa por voluntad personal, conforme, dice Pablo, al propósito suyo. ¿Quieres otro texto? Otro de Pedro, porque alguno me dirá, este tiene afinidad por Juan. Bueno, voy a decir uno de Pedro. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado. El verbo ahí es predestinado. Ya predestinado desde antes de la fundación del mundo. Luego, el Dios de la gloria establece el plan de salvación antes que el hombre pecase. Mira, algunos preguntan por ahí, siendo Dios soberano, ¿por qué permitió que pecase? Bueno, pregúntaselo a Dios. Yo no tengo respuesta y la Biblia no la da, pero tengo una respuesta ética. Dios permite, por la razón que sea, que el hombre peque, pero antes de que el hombre pecase, determinó que salvarlo. ¿Notas esto? Esto produce un efecto de paz tremenda en el corazón cristiano. Dios pensó en mí. ¿Cuándo? Antes de crearme. Y la gracia de Dios se orientó hacia el hombre que cae en pecados y que es digno solamente de una cosa. ¿Sabéis cuál? Ir al infierno eternamente. Y este Dios admirable envía en Cristo el Salvador de los hombres para que muriendo Él nosotros tengamos vida y vida eterna. Ahora, hay un discurso en la Biblia, hay un discurso pre-pascual, ¿sabéis lo que significa eso? Antes de la cruz, y un discurso post-pascual, después de la cruz. El discurso de Cristo antes de la cruz es discurso de siervo. No se haga mi voluntad, sino... ¿Notas esto? ¿Cómo es el discurso de Cristo después de la cruz? ¿Toda autoridad me es dada en el cielo? ¿Notas que cambia el discurso o no? Naturalmente que sí, porque lo que Dios quiere es que tú veas en Cristo el amor de Dios para salvación y la gloria de Dios para garantía de salvación, para sostenimiento en la vida cotidiana y para esperanza de gloria. La Biblia revela a Cristo de esta manera, y Pablo dice, recibió el nombre. Realmente hay está nombre ahí sin artículo, que lo que está significando es que es el único de ese tipo. Recibió el nombre. Yo sé que algunas versiones ponen un nombre. Bueno, háganlo. Pero el artículo indefinido o indeterminado en el texto griego no está. Por tanto, lo que está diciendo es que el nombre supremo y único es el que recibió Jesús, para la gloria del Padre. Tengo más cosas ahí, pero me voy al otro punto. A veces yo advierto en la iglesia, en nuestra iglesia, en Vigo, domingo pasado fue, o hace 2 domingos, dije, estén atentos, porque el punto 1 va a ocupar prácticamente todo el tiempo. Pero el punto 2 y el punto 3 me van a permitir terminar en hora. Quiero hacerlo hoy. De esta manera.
En segundo lugar, la revelación. ¿Todos estamos seguros de que Cristo es Dios? Sí. ¿Estamos seguros de que Cristo es hombre? Sí. Entonces estamos delante de una persona divino-humana. Nunca le pongas la conjunción copulativa ahí, en medio de Dios y delante de hombre. No es que Jesús sea Dios y hombre, es Dios hombre. Es decir, una persona divina con dos naturalezas, que son inseparables, y a través de las cuales, no importa cuál de ellas sea, se manifiesta la persona divina del Verbo encarnado. Permíteme decir algo por si me olvido. Jesús, el hombre, es como nosotros, ha sido gestado, bueno, concebido, gestado y alumbrado, es un hombre, es un hombre. ¿Por qué es impecable? ¿Por qué esa humanidad es tan santa que el ángel dice a María, el santo o lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios? Porque ¿quién santifica a ese hombre? Las respuestas son múltiples. Una de las respuestas más habituales es que no tiene pecado porque fue concebido por el Espíritu sin intervención de hombre. Y he oído desde púlpitos decir que el pecado viene por el Padre. Es curiosísimo. Siempre damos palo a los hombres. Pero cuando leo el Salmo 51, ¿qué dice? En pecado he sido formado y en maldad me concibió ¿quién? Entonces no hay ahí nada de eso. No, claro. Es que él fue concebido por el Espíritu Santo y entonces no tiene pecado. No. Una concepción milagrosa del Espíritu Santo no condiciona necesariamente en la concepción no condiciona el pecado traído desde origen. Lo que santifica absolutamente a ese niño y a ese hombre es la persona del Verbo en quien subsiste. Porque el hombre Jesús no es una persona humana, es una naturaleza humana. ¿Entendéis la diferencia? Es decir, el Verbo de Dios es el que se encarna. Y aquel Verbo se hizo carne. Luego no es hay por ahí los solitarios especialmente que te dicen que Dios colocó en María, no hizo ninguna cosa especial, no pudo tomar Jesús la sangre de María, ni nada de María, ni nada de eso, bajo ningún concepto, porque lo que hizo Dios fue implantar un cigoto, es decir, un óvulo fecundado en María. Perdóname, me permites decirlo de una forma muy simple, y lo digo muy respetuosamente en el contexto de hoy, un vientre de alquiler. No. El Verbo desciende y sobre el Verbo se produce la naturaleza humana de Jesús. Como está en contacto con Dios, ¿Dios puede estar en contacto con el pecado? Luego eso está santificado y el ángel dice, el santo ser, nuestra versión Reina Valera, lo santo que nacerá. Ahora bien, cuando ese hombre Jesús, naturaleza humana del Verbo, funciona y actúa, el sujeto de responsabilidad de todas las acciones de esa humanidad es el Verbo. ¿Me entiendes? Luego, si yo digo que Jesús como hombre, como dicen los humanistas, pudo pecar, ¿sabes lo que tengo que decir? Que el Verbo pudo pecar. Porque no puedes separarlos. ¿Me sigues? Bueno, si no me sigues, piénsalo, medítalo, reflexiona. Ahora, la revelación. La Biblia revela el señorío de Cristo desde origen. De modo que yo abro mi Biblia, capítulo 1 del libro de Génesis, versículo 1, ¿y qué leo? En el principio creó ¿quién? Dios, los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, bla, 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 bla. Y dijo Dios, sea. Y ahí tenemos, a la luz del Nuevo Testamento, un pasaje trinitario. La mente divina se expresa por el Padre. La voz de autoridad que ejecuta lo que la mente divina pensó de forma absoluta y precisa es el Verbo que expresa al Padre. Y la tercera persona divina, el Espíritu Santo que pone orden a la creación según Dios, es
el Espíritu Santo, tercera persona, porque Él conoce los secretos de Dios. Luego, no es muy interesante que entendamos esto, porque Dios, como tú y como yo, lo que tú piensas lo expresas por palabras o no. Libro, ¿sabéis en qué estoy pensando? Bueno, pues eso, un libro. Secular, luego todos los religiosos fuera. Grueso, luego todos los delgados fuera. Histórico, luego otra narrativa que no sea histórica fuera. Y tengo que añadir calificativos a ese asunto para que tú al final de todo llegues a tener una idea aproximada de lo que yo pienso. Pero nunca tendrás la idea absoluta, porque la idea absoluta solamente la tengo yo, ¿está claro? Dios tiene una idea creacional que expresa no en palabras, en una sola, que es el verbo. Por eso, el verbo viene a ser persona divina por vinculación intelectual. Es la palabra. Como la palabra es absolutamente definitiva para lo que el Padre piensa, es el único que puede revelar a Dios. Y ahí en Juan capítulo 1, versículo 18 dice que a este Dios que nadie ha visto ni puede ver, al Dios invisible, lo ha hecho visible ¿quién? Cristo. ¿Por qué? Porque es el verbo. ¿Notáis esto? De manera que la Biblia habla de Señor en la creación en el sentido de expresar el señorío absoluto, soberano de Dios y ejecutar la idea que está en la mente del ser divino. Ahora, las tres personas divinas actúan ahí, pero cuando voy al Nuevo Testamento, el motor funcional de la creación es el Hijo. Por eso dice Juan, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, ¿qué? Nada de lo que es hecho fue hecho. Era imposible. Y es imposible porque nadie puede expresar esa idea. ¿Ahora estáis entendiendo bien lo que estoy diciendo? Muy bien. Más adelante, el Antiguo Testamento sigue hablando de la deidad del Verbo, en la figura del ángel de Jehová. Si tienes tiempo este fin de semana, busca en una concordancia ángel de Jehová. Y notarás que tiene condiciones divinas que se expresan. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy sencillo. Dios dice a Abraham, toma a tu hijo Isaac y ofrécemelo en sacrificio. ¿Qué dice la Biblia que lo dijo? Jehová dijo a Abraham. Ya está Isaac sobre la leña, ya está Abraham con el cuchillo, y de pronto, ¿qué dice el texto bíblico? El ángel de Jehová dio voces a Abraham desde el cielo diciendo, detén tu mano, porque ya sé que no me has rehusado tu hijo. ¿A quién? Al ángel de Jehová. Notad que el ángel de Jehová cuando se manifiesta como un hombre, digamos así, un varón, porque es el único de las tres personas divinas, es la única que va a hacerse hombre. El Padre no se ve, solamente se distingue que está por luz, gloria, sonido, tal. El Verbo se hace hombre, se hará hombre, de modo que se presenta a Abraham como un hombre. ¿Y come con Abraham o no? Pues sí que come con Abraham. Y luego te preguntarán, ¿y de qué materia era su cuerpo? Bueno, todas estas curiosidades la Biblia no las contesta, pero me lo presenta así, como el Señor. Notáis que en las 4 citas que voy a dar del Antiguo Testamento es para indicaros que la Biblia habla del señorío de Cristo. Algo más, el señorío de Cristo está expresado en la figura del tabernáculo. Cuando Dios quiso hacerse visible a su pueblo del desierto, no solamente mandó construir una tienda para meterse en ella como un peregrino más, sino que hay un mobiliario ahí, ¿verdad? ¿De qué son los muebles del tabernáculo? Salvo el candelero que es de oro, una sola pieza. ¿De qué son los muebles del tabernáculo en el santuario? De madera y de oro. Humanidad y deidad en un solo mueble. En el tabernáculo el oro
oculta la madera. En la vida de Cristo la madera está por encima del oro, pero están funcionando los dos. Y la tienda, el tabernáculo, es la figura suprema de Cristo. Y el verbo se hizo carne y habitó. Ese verbo, en el texto griego, expresa mucho más que estar en un sitio. Tendríamos que inventar un verbo. Pedimos autorización a la Real Academia y nos inventamos el verbo tabernaculear. Bueno, y como se aparecen palabras y la Real Academia las acepta para que no haya problemas con la gente, que acepten esta nuestra. En la tienda de campaña del desierto, Dios manifestaba su gloria en el interior y la nube en el exterior. ¿Es así? Cuando Cristo viene al mundo de los hombres, es la tienda en la cual Dios se manifiesta permanentemente. Y al final de todo, el discípulo le dice a Jesús, solo una cosita, muéstranos a Él, Padre. ¿Y qué le dice Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y me pides que te muestre al Padre. El que me ha visto, a mí que ha visto al Padre. Luego Cristo, en misión de revelación, tiene que hacerlo como Señor. Algo más, Cristo manifiesta la revelación omnipotente de Dios en los milagros. No solo los milagros mesiánicos que hacen el poder del Espíritu, los milagros que fluyen por su segunda persona divina. Por ejemplo, Jesús dice al leproso a lo lejos, quiero, yo, sé limpio. Jesús dice a los demonios, te ordeno que salgas. Y sale. Jesús dice al viento, calla, y al mar enmudece, y se hace una gran bonanza. Lo impresionante de ese versículo, los que aquí en Linares estáis más o menos cerca del mar, pero a una señora distancia, pero nosotros vivimos encima del mar casi. Y sabemos muy bien que cuando hay un buen temporal y por fin el aire ya no sopla, el temporal sigue por lo menos un día. Porque ¿quién pone en calma todo eso? Pero dice que había un temporal fuerte que inundaba de agua la barca y que dice, se hizo una gran bonanza. Es un milagro. La segunda parte es tan milagro como la primera. La Biblia habla del señorío de Cristo sobre la iglesia, será un tema de esta semana. Dice que Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Hay un todos ahí. Sobre todo lo puso por cabeza a la iglesia. Pero algo más. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, dice Juan que Cristo es el espíritu de ¿qué? De la profecía. Luego, no hay forma de entender la Biblia si no la sitúas en Cristo. Porque es Cristo el que le da sentido a la Biblia. A veces nosotros somos muy radicales y decimos, la Biblia, ¿sabes para qué es? Para mandar la vida a los creyentes. Para mandarles no hacer esto, ni lo otro, ni lo otro. Y la vida cristiana de Santiago es no. Pero Cristo dijo que vino para que tengan vida y que la tengan como en abundancia. ¿Tú te imaginas a un Cristo serio y distante todo el día? Diciéndole a Juan, no te muevas así, que eso no es bíblico. Mira tú por dónde. La Biblia es, hermanos amados míos, un libro de gracia. En todo sentido de la palabra. Y si tú interpretas la Biblia como ley, te estás equivocando radicalmente. No significa que no denuncies el pecado, ¿está claro o no? Naturalmente que sí. Pero la denuncia de pecado siempre tiene una vía para la restauración. ¿Me sigues? Jesús no le dijo a la mujer pecadora, no te importa, lo hiciste mal, pero no, Jesús entiende muy bien que ese pecado está sentenciado en la ley o no. Claro, hay un problema con ella, que legalmente no podía hacerse nada por una razón. Porque si fuera tomado el mismo hecho de adulterio, ¿dónde estaba el adúltero? Son para llamar a adulterar.
cuando la ley establecía lo contrario. Y claro, se la traen a Cristo, pero si yo no soy juez, os habéis equivocado. Tendríais que llevarla al Sanedrín, pero a mí. Ahora, todos son pecados, porque todos están sumidos en ese pecado. He oído muchas, y vosotros seguro que también, muchas interpretaciones del versículo, el que no esté sin pecado, pero si no hay nadie sin pecado. Lo que dice Cristo, el que no esté manchado en esto que estáis haciendo, venga, tire las piedras. ¿Y qué ocurrió? Todos estaban manchados y todos se fueron. ¿Quién queda solo con la mujer? Jesús. ¿Qué dice Jesús a la mujer? No hay testigos ya para acusarte, ¿verdad que no? El único que queda soy yo, y yo no lo voy a hacer. Vete y qué. No peques más. ¿Está claro o no está claro? ¿Es gracia o no es gracia? Frente a la ley que demanda la muerte del adúltero, Jesús se da cuenta que el mandamiento está quebrantado falsamente y dice a la mujer, tienes una oportunidad. Vete y no peques más. Mis hermanos amados, lo que distingue a un hombre de Dios no es la capacidad de reprender, sino la capacidad de restaurar. Y lo dice Gálatas 6:1. Vosotros que sois espirituales, restaurado con espíritu de mansedumbre. Mucho daño hemos hecho, yo me incluyo, en una dogmática legalista que entiende que la disciplina es más importante que la gracia. Y hay cientos de jóvenes en España lejos de Cristo porque no hubo un brazo de gracia que no nos pase. ¿Me entiendes esto? La Biblia revela al Señor en gracia. Y Cristo es, termino ahí, el núcleo de la esperanza. ¿Esperamos cielos nuevos y tierra nueva o no? ¿Sí o no? Bien. ¿Esperamos que Cristo venga hoy? Yo lo espero. Algunos no, pero yo lo espero. Muy bien. Cristo viene. ¡Ay, qué fantástica! Una reunión colosal en el cielo. ¡Qué maravilla! Todos los creyentes juntitos cantando no sé qué himnos y clásicos o modernos, pero todos ahí juntitos, dándonos besitos y tal y cual. ¿Quieres eso? ¿Sí o no? Pues empieza a vivirlo hoy. No esperes a decirlo. Porque tienes otros hermanos, tienes el Espíritu Santo de Dios, tienes la ilusión de una... Venga, comienza y borra muros y tira paredes y reúnete para glorificar a Dios. Es verdad, es el desafío de la Biblia. Ahora bien, yo espero el cielo y tú también, ¿verdad? ¿Es todo lo que esperamos? También Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, ¿o no? ¿Pero esa es toda la esperanza? La mía no, desde luego. Porque Pablo dice, Cristo es en vosotros esperanza de gloria. La gloria es la comunión con Cristo por los siglos de los siglos. La vinculación en comunión con el Señor. Por tanto, termino como expresando la consecuencia. Una correcta interpretación de la Biblia tiene que coincidir con el carácter de Jesús. No busquemos otra interpretación que no descanse en Cristo. Todos los mandamientos para nosotros no son normas que hay que obedecer. Es amor que hay que expresar. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Yo no amo por mandamiento, obedezco por amor. ¿Notas esto? De manera que lo que ocurre en la vida cristiana es que la relación con Cristo cambia totalmente la vida cristiana y dejas de ser impositivo para hacerlo de relación y de comunión. Porque si Cristo, que es así, vive en ti, ¿qué te queda a ti? Hacer lo que hizo Cristo. ¿Me estáis siguiendo? Y por último, esencialmente tengo que reconocer que Jesús es el Señor.
para vivir en dependencia de Él. Cuánto proyecto humano en la Iglesia de Cristo. Cuánta defensa de costumbres que no son bíblicas. Cuánta doctrina, cuánta costumbre elevada a doctrina que no es doctrina. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos los ojos puestos en Dios. Jesús. Ese es el desafío que quiero dejar con vosotros esta noche. Que vayáis a vuestra Biblia y en oración digáis: Señor, quiero ver a Jesús. Y leas la Biblia y ores sobre ella y vayas descubriendo la impresionante dimensión de Cristo en la Biblia. A Él sea la gloria. A nosotros su gloria.